verdad es casi siempre difícil de encontrar, y más todavía si se esconde entre montañas de informaciones falsas, entre expedientes judiciales que se prolongan durante años y poderes que esquivan su responsabilidad una y otra vez. Pero la verdad es también pertinaz y cuando se busca con esmero, pues se acaba encontrando. Por eso hoy, casi 14 años después de la tragedia del YA 42, un dictamen del Consejo de Estado ha puesto por fin el foco en el Ministerio de Defensa, dirigido en su momento por Federico Trillo, y en el Gobierno de José María Aznar, por supuesto. El problema es que el dictamen habla solo de responsabilidad patrimonial y en el aire siguen preguntas que no pueden ignorarse. ¿Por qué España se quedó fuera de la investigación internacional de la catástrofe? ¿O qué mandos tomaron la decisión de trasladar los cuerpos sin la pertinente y efectiva identificación? Preguntas que se siguen haciendo los familiares, los amigos y también se siguen haciendo en la calle, pero mientras tanto ni una dimisión real ni un perdón sincero, aunque en esa misma calle, al calor de los movimientos sociales, es donde encontramos un verdadero cuestionamiento de las versiones, de las verdades oficiales, incluida la que lleva años haciendo los colectivos de defensa de la dignidad y la vivienda, un derecho y unas víctimas de desahucios a los que todavía hoy sigue ignorando el Partido Popular. De todo ello hablaremos hoy en La Tuerca. Bienvenidos y bienvenidas. En 2003, 62 militares españoles, 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso fallecieron al caer el avión que Defensa asignó para trasladarlos desde el Kirguistán hasta España. Una tragedia que hoy, 14 años después, no ha perdido actualidad porque la mayoría de las preguntas siguen sin respuesta, a pesar de la comparecencia este mismo lunes de María Dolores de Cospedal en el Congreso y del último dictamen del Consejo de Estado que apunta al Gobierno de entonces como responsable patrimonial del accidente. Los familiares de las víctimas acusaron ya en su día al Ejecutivo de José María Aznar de precipitación y negligencia en la identificación y repatriación de los cadáveres, pero sobre todo de ignorar las medidas de seguridad básicas en el transporte de sus soldados, que incluso antes de subir al aparato advirtieron a sus seres queridos de la intranquilidad que les producía volar en esas condiciones. Detalles de un caso que ha provocado ahora la dimisión de Federico Trillo, no como ministro de Defensa, como ejercía en el momento del suceso, sino como embajador en Londres, donde representaba a España desde el 2012, una dimisión que habían pedido las víctimas apoyadas por la firma de más de 137.000 españoles y cuyo objetivo, dicen, no es otro que conseguir que los responsables paguen por su responsabilidad. Así, mientras familiares y amigos de los fallecidos exigen dignidad, en España se vuelve a hablar de un caso cuya sombra ha sobrevolado sin disiparse más de una década de nuestra historia. Bueno, para hablar de este tema de actualidad hoy con la comparecencia de Cospedal, tenemos como siempre una mesa de lujo. En primer lugar, a Carlos Sánchez, responsable de Economía de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Noelia por invitarme. Hermenegildo Altozano, abogado, de vuelta. Feliz año, buenas noches. Feliz año, Noelia, buenas noches. A mi izquierda, Irene Montero, mi compañera. Portavoz adjunta de Unidos Podemos. Ya no sé, ya de la confianza da hasta cosas ser formal en la presentación. Buenas noches, Irene. Buenas noches, Noé. Y por último, Gladys Martínez, periodista de Diagonal, nueva en La Tuerca, y esperemos que dejes de serlo prontito. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, pues hemos escuchado a Cospedal esta tarde. Bueno, sí que ha habido, parece ser, un perdón, no sé hasta qué punto real, ¿no? Después de estas semanas duras, de estas semanas de debate, en los que se ha señalado a Trillo de una forma muy directa, al que sí que no se le ha conseguido arrancar todavía unas disculpas. Lo que está claro es que de momento muchos flecos sueltos quedan en torno al caso de YA 42, muchas incógnitas que no se están solucionando, no se están aclarando en esta comparecencia. Bueno, ¿cómo valoráis estas declaraciones de Cospedal? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Con eso basta? ¿Habrá dimisión o no la habrá real? Carlos. Pues hubiera sido suficiente que hubiéramos tenido esa disculpa hace 13 años. Entonces quizá hubiera tenido un efecto que desde luego hoy a mí no me puede conformar. Yo creo que quizá a las familias que han sufrido tanto pues les pueda servir una disculpa como la que ha manifestado hoy la ministra de Defensa, pero entiendo que sigue habiendo puntos suficientemente oscuros, como ha sido planteado. No he podido escuchar todo el debate, pero sí la intervención de nuestro compañero Pablo Iglesias, que evidentemente ha hecho una serie de preguntas a las cuales no ha contestado. Irene. Claro, yo creo que el perdón era una cuestión imprescindible en todo proceso de lucha contra la impunidad. Parte de la reparación consiste en esto, ¿no? De la reparación a las víctimas y en este caso a sus familiares, es que los culpables o los responsables reconozcan mediante el perdón pues que hay cosas que no se han hecho bien. Con esto
quiero decir que creo que era un paso necesario, que como decía Carlos, llega muy tarde, pero que en todo caso era necesario, insisto, en la lucha contra la impunidad. Ahora, es que queda todo lo demás, es que en este caso todavía no conocemos toda la verdad y hay un montón de preguntas, no aparecen los contratos que deberían estar, digamos, con un claro responsable porque es información clasificada que pertenece al Ministerio de Defensa, no aparecen, ningún ministro sabe dónde están esos contratos, ni ha podido encontrarlos y nadie sabe qué mandos responsables tenían que velar por digamos, la custodia de esos contratos. Y así con un montón de elementos al respecto de por qué los pilotos tenían más horas de actividad de la permitida, de por qué no había una prima de seguro como la que era obligatorio contratar, por qué el Estado no vela por la seguridad de esos aviones, en fin. O sea, no se sabe la verdad. No ha habido justicia porque todos los responsables que han sido identificados por la justicia, que son muy pocos, ni siquiera han podido cumplir penas. Primero, porque eran penas muy pequeñas y segundo, porque además a los dos que tenían que cumplir penas, el gobierno anterior de Rajoy les indulta. Y después no ha habido suficiente reparación, tendría que haber homenajes de Estado y sobre todo mecanismos para garantizar la no repetición de los hechos, o sea, dónde están los protocolos, los nuevos responsables que aseguren en el Ministerio de Defensa que esto no vuelve a ocurrir. En definitiva, el perdón es un paso que yo creo que las víctimas recibirán de buen grado, llega tarde, pero es un paso, pero falta un montón de elementos para esclarecer la verdad y para que podamos hablar de que en nuestro país no hay impunidad cuando se comete un acto o una serie de negligencias como estas. Hermenegildo. Mira, yo creo que, es decir, todo esto surge a raíz de un dictamen del Consejo de Estado. El Consejo de Estado interviene preceptivamente, porque así lo dice la Ley 39-2015, la 40-2015, que era la antigua Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, cuando se trata de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En este caso, yo creo que con mucho sentido se plantea un funcionamiento normal de los servicios públicos porque ha habido una serie de circunstancias bastante desgraciadas que llevan a una cadena de subcontrataciones, pues se contrata, eso dice también el Consejo de Estado, que la contratación de NAMSA es perfectamente legal en el contexto de la pertenencia a la OTAN, que no vulnera la ley de contratos de las administraciones públicas, y el dictamen del Consejo de Estado concluye diciendo que hay que desestimar la pretensión indemnizatoria, es decir, a pesar de que hace una prolija narración de hechos, que yo creo que es muy de agradecer, en aras a esa transparencia y a conocer exactamente lo que sucedió, pero se pronuncia en el sentido de denegar la pretensión compensatoria, lo que no significa que los tribunales del orden contencioso administrativo denieguen esa pretensión, porque esto se trata de un dictamen preceptivo que hay que solicitar en sede de la Administración, pero los tribunales pueden pronunciarse en otro sentido. Yo creo que, vamos a ver, frente a lo que ha dicho Irene, yo creo que sí ha habido varias sentencias de la Audiencia Nacional. Es verdad que no ingresaron en prisión, entre otras cosas, el general de Sanidad porque se murió. Entonces la responsabilidad penal ya sabes que se extingue por la muerte de las personas. A los otros se les indultó, es cierto también. Yo no entiendo las circunstancias o no conozco las circunstancias del indulto, pero bueno, habría que conocer el expediente completo. Y también es verdad que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros en 2003 que anticipó las indemnizaciones que se hubieran recibido si hubieran estado en orden los seguros que debía haber prestado con carácter obligatorio la aerolínea que se llamaba Ukrainian Mediterranean Airlines, como quieras que se llamen esto. Pero con independencia de todo lo que dicen los ingleses, las technicalities jurídicas, hay una cuestión que es la siguiente, es decir, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas españolas no tengan medios propios de transporte cuando se está hablando de este tipo de misiones internacionales, o que no lo dispusieran, o que no se pudiera acudir directamente a la contratación de una línea regular española, Air Europa, Iberia, es decir, cualquiera de las que hay, pues es un interrogante. Segundo, ¿cómo es posible también que no se haya cerrado nunca el debate ni la investigación sobre qué ocurrió con el Yak 42? Fue desgraciada la identificación de los cadáveres. Se apreciaron responsabilidades penales en la identificación de los cadáveres porque había falsedad documental, se apreció que había falsedad documental, y hubo unas condenas como consecuencia de esa actuación penal.
Ha habido actuaciones civiles, estamos pendientes de ver qué sucede con la pretensión indemnizatoria. Yo creo que todavía el tema no está cerrado. Y por cerrar el círculo, yo creo que en este caso, es decir, con independencia de todo el debate sobre qué ocurre con las víctimas del YA 42, que desde luego merecen toda la solidaridad y todo el respeto, y no cabe otra cosa más que inclinarse con respeto ante el sufrimiento de las familias. Aquí yo lo que creo es que ha habido un fuego amigo descarado contra Federico Trillo Figueroa para cargarse su candidatura al Consejo de Estado. Es decir, yo creo que esa es la lectura política, más allá de esta lectura que estamos haciendo, de por qué se airea de esta manera un dictamen del Consejo de Estado, cuando dictámenes del Consejo de Estado se cuentan no por cientos de miles, pero sí por miles, sobre cuestiones mucho más enjundiosas y se utilizan únicamente en debates jurídicos o en tesis doctorales, pero nunca se ha utilizado un dictamen del Consejo de Estado hasta hoy en un debate político. Gladys. Pues sí, a mí me parece que es que no ha habido un perdón sincero y además no ha habido un reconocimiento de responsabilidades en todos estos años. O sea, sigue habiendo, y todos a lo largo de estos 13 años el Gobierno se ha afanado por ocultar información de manera sistemática. Ha habido burlas a los familiares, ha habido falsificación de documentos, se ha mentido sistemáticamente. Se han ocultado informes como el del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército. Es decir, solo en el momento en el que el Consejo de Estado, en el que se filtra información del Consejo de Estado, es cuando el Gobierno ha reaccionado y se ha visto obligado a pedir perdón a última hora, pero en todo este tiempo no ha habido una depuración de responsabilidades y los familiares siguen pidiendo también dignidad, siguen pidiendo justicia. Y siguen pidiendo, por ejemplo, entre otras cosas, que tampoco se está hablando mucho, que se destituya a Javier Jiménez Ugarte, que fue su interlocutor en el Ministerio de Defensa tras ese accidente y que también desde 2012 es embajador español en Suecia, ¿no? Y de todas aquellas personas que puedan tener una responsabilidad en este asunto. Está bien que el Consejo de Estado diga que el Gobierno tiene una responsabilidad patrimonial, pero que ya se ha saldado la deuda, etcétera, etcétera, pero no basta. Irene, ahora sí. Sí, ahora sí empezar a debatir como buena Recojo primero la idea que decía Gladys. Yo creo que aquí es esencial reconocer que ha sido solo y exclusivamente por la acción de las víctimas que este caso no ha quedado en el olvido, porque si hubiese sido por el Partido Popular y por los gobiernos del Partido Popular, este caso estaba muerto y enterrado, porque hay pruebas suficientes y evidentes de que han mentido y ocultado información. Y de hecho, digamos, lo que es sangrante es que en un Estado de la Unión Europea haya 42 contratos de vuelos de militares españoles en misiones de paz que no aparecen y que deberían estar custodiados y tener una cadena de mando clara, y esos contratos no aparecen y son los que permitirían, entre otras cosas, reabrir el juicio para depurar responsabilidades. Se ve evidente en que el propio ministro Trillo tuvo la desvergüenza de intentar decir que esto era por causas climatológicas en los primeros días, en lugar de reconocer que había hasta 12 informes, que sepamos, que hablaban no solo de cuestiones de confortabilidad de los viajes, como él dijo, mintiendo en sede parlamentaria, sino de cuestiones de seguridad. En fin, es que además el Partido Popular ha condecorado o premiado con posiciones como la Embajada de Suecia o como la Embajada de Reino Unido a los principales responsables políticos de esto. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una lectura que no sea en términos de no, es que estos son cuitas internas en el Partido Popular, se quieren cargar a Trillo. Oiga, mire, en un país serio y en un país democrático, cuando un gobernante elegido por la gente hace tal trapalería como esta, en la que se está poniendo en juego la vida de compatriotas, pues lo menos que se debe hacer es perseguir que no quede en la impunidad y que haya responsables claros de esto. Y no es una cuestión de dinero ni de indemnizaciones, es una cuestión de reconocer que las cosas se hicieron mal y que el Estado podría haber evitado con una acción responsable la muerte de 62 compatriotas en una misión de paz en Afganistán. Si es que es tan sencillo como eso. ¿Y cuáles son los medios que se van a poner para que esto no ocurra? Y al contrario de esto, lo que ha hecho el Partido Popular durante todos estos años ha sido tratar de ocultarlo. Por eso que el perdón llegue está bien, aunque llegue muy tarde, pero ahora tiene que haber medidas concretas para que el perdón no quede en un brindis al sol. El perdón es necesario, pero no es lo único que hay que hacer para que las cosas no queden impunes. Ahora hay que fijar plazos y procedimientos, como por ejemplo abrir una comisión de investigación, que es lo que llevan pidiendo los familiares de las víctimas desde el año 2003, y decir, oiga, vamos a depurar responsabilidades, y el que se ve que tiene responsabilidad en esto, que no se vaya a una embajada, que cumpla alguna pena,
por ejemplo, los que queden vivos, claro, sí, evidentemente, si hay un fallecimiento, pues evidentemente, pero para los que queden vivos, que no reciban un indulto del gobierno, que a lo mejor cumplan simplemente con que no puedan seguir su carrera militar por haber puesto en juego la vida de tantos compatriotas, porque estos murieron, pero hay 42 vuelos previos que se hicieron en las mismas condiciones y con estas subcontratas y que podría haber pasado la misma tragedia porque precisamente estaban alertando de que les daba miedo subir a esos aviones. Entonces, pues bueno, creo que al final, cuando nosotros los días importantes como el 12 de octubre decimos que ser patriota es defender la dignidad de la vida de las personas de nuestro país, nos referimos a cosas como estas, a que de nada vale ir un día, un 12 de octubre, a un mitin, a un desfile militar, a decir cómo queremos a nuestro país, si después somos capaces, cuando estamos en el gobierno, como ha hecho el Partido Popular, de dejar que 62 compatriotas se mueran en un avión que se podría haber evitado de haber hecho bien por las contrataciones y todos los procesos y hacer caso a las denuncias, a las quejas previas y, bueno, y que se hubiesen puesto los medios para evitarlo. Carlos y Hermenegildo. Brevemente, coincido, por supuesto, completamente con lo que indicas, Irene. Simplemente quería dar la razón, seguramente, al argumento que ha utilizado Hermenegildo. Seguramente esto de ahora ha sido fuego amigo. Qué pena, ¿no? Qué pena que ante una verdadera vulneración de los derechos, en este caso de las víctimas, de sus familiares, qué pena que sea el fuego amigo el que se carga realmente a Trillo. Y prácticamente, bueno, se lo ha cargado agradeciéndole los servicios prestados. O sea, estamos hablando de algo tristísimo. Tristísimo porque realmente han pasado muchas cosas que evidentemente no están explicadas y que indican claramente que no se ha aprendido la lección. Lo único que se está haciendo es regateando una situación que, bueno, pues que se combina con otras realidades, y es la minoría parlamentaria del Partido Popular y la dificultad de explicar ante en determinados foros una realidad absolutamente incuestionable. Aquí lo que no se ha sustanciado durante todo este tiempo, aparte de las responsabilidades legales y penales, ha sido la responsabilidad política. Que esto también es un tema político, porque el dictamen del Consejo de Estado dice en uno de sus apartados, no recuerdo la frase textual, pero hace referencia a que las condiciones en las cuales se contrataron los vuelos pudieron tener que ver con lo que ocurrió. Claro, estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de algo que, por mucho fuego amigo que le pueda parecer a Hermenegildo, y coincidiendo con que seguramente ha sido así, el tema es realmente muy serio. El que los dictámenes del Consejo de Estado pasen bueno, pues a formar parte del imaginario de las tesis doctorales de muchos doctorandos no quiere decir que no le hagamos dar una importancia enorme a ese tipo de cosas. Mira, yo creo que hay varias cosas. La principal es la siguiente, es decir, a pesar de la pasión que se puede poner, o incluso pensando que estamos en una interpelación parlamentaria, que no es el caso, yo creo que hay un mecanismo que es indisociable de las características del Estado de Derecho en el que vivimos todavía. Yo quiero pensar que hay una separación de poderes, que hay tribunales independientes que funcionan, y además algo que es verdad, que has señalado tú, que es triste, pero que es así, que se mueven las cosas cuando son las víctimas las que las mueven. Ocurre, no solo en este caso, ocurre prácticamente en la casi generalidad de los casos. Es decir, si hay una sanción ilegal que me imponga el Ayuntamiento de Madrid, normalmente no va a actuar de oficio, tendréis que ser yo el que recurra a esa sanción, probablemente el propio Ayuntamiento niegue la condición de ilegal y sean los tribunales los que terminen dándome la razón. No sé cómo decís que no ha habido actuaciones hasta la fecha, que claro que las ha habido actuaciones judiciales, ha habido una sentencia condenatoria, por falsedad documental, ha habido actuaciones judiciales en sede civil, en los tribunales civiles, y la está viendo en sede contenciosa administrativa. ¿Cómo podéis decir que no se dupe? Vamos a ver, lo que no, pero espérate un segundo. Es decir, lo que no puedes confundir es tu deseo de la Administración de Justicia, que a ti te gustaría, aplicándola con carácter retroactivo o con carácter retrospectivo, y lo que son las reglas del Estado de Derecho. Mira, actuaciones las ha habido, y el Consejo de Estado bendice esas actuaciones y dice que no se puede deducir responsabilidad para el Estado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, de donde se deduce que no ha habido funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Las responsabilidades políticas obviamente se deducen en sede parlamentaria, pero no en sede judicial, y ahí no son las víctimas las que tienen que impulsarlo, tendrán que ser los grupos políticos que consideren en un momento determinado. Pero de verdad, decir que no ha habido actuaciones, yo creo que es faltarle el respeto a la realidad. Pero entonces, ¿cómo puede ser que
a pesar de las acciones que ha habido, queden elementos tan cruciales como que, por ejemplo, si apareciesen los contratos, podría reabrirse el juicio para seguir haciendo justicia, como pueden quedar cuestiones tan sustanciales como la aparición de unos contratos, que es información clasificada, que debería tener una clara cadena de mando y que eso no esté clarificado. Hemos pagado los seguros con dinero público cuando esos seguros tenían que estar contratados y haber habido una compañía de seguros. Habrá habido acciones, pero no son suficientes. No te voy a negar la razón, y la tienes enteramente, porque además, pagado el seguro, anticipadas las cantidades con el dinero de todos los contribuyentes, y unos más que de otros, porque ya se sabe que en España unos pagan más impuestos que otros, los pagados, los de más renta porque es progresivo, pero bueno, te lo digo yo. podemos ir a una discusión sobre ese tema, pero creo que nos apartaríamos del objeto de este debate o de esta conversación. Es decir, obviamente que el Estado debería reclamar a quien tiene que reclamar, y estoy totalmente de acuerdo con... Es que no lo sé, yo creo que sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho. Si ha habido una demanda tratando de recuperar los $75.000 de Estados Unidos, pero quiero decir, puedo repasar los hechos del dictamen del Consejo de Estado y saldríamos de dudas. Es decir, con independencia de que lo haya hecho, si no lo ha hecho, mal hecho, y si lo ha hecho, pues ha hecho lo que tenía que hacer. Pero es verdad lo que decías, no son contratos clasificados, no es información clasificada. Las partes alegan que tienen una cláusula de confidencialidad y por eso no lo entregan. Pero es que eso es tan sencillo, y también te doy toda la razón. Tú puedes pedir una comisión rogatoria, puedes pedir una actuación ante los tribunales de la sede. No, es que los ministros hasta ahora lo que han dicho no es que no lo entregan, es que no existen tales contratos, y de hecho cuando Bono va a buscarlos no los encuentra, y lo que dicen es que no existen, que no aparecen, claro, que no están. Dicen que no están. Las compañías alegan las compañías alegan que hay una cláusula de confidencialidad, es decir, no, vamos a decir, oye, es que también seamos rigurosos, que una ¿verdad? administración pública tenga que ir a buscar los riguroso. contratos a la sede del concesionario es increíble. Perdona una cosa, es que tú no tienes jurisdicción sobre ese concesionario que está fuera de España. Pero no hay copia de contratos del Ministerio de Defensa. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero vamos a ver. La verdad, yo creo que con una cosa sí, que es una cuestión de Estado, hay que ser serio. Y el gobierno del Partido Popular, los sucesivos gobiernos, han sido negligentes en este tema. Y no han contribuido, y no solamente no han contribuido, sino que han opacado. Ayudaron a que se falsificasen la identificación de las víctimas. Trillo mintió en sede parlamentaria y al conjunto de los españoles. O sea, de verdad, es que hay cosas que es como lo judicial que vaya por su camino, pero tú no puedes venir aquí a negar que el Partido Popular ha sido negligente en este caso. Vuelvo a decir, mira, no soy nada sospechoso, es decir, no tengo nada que ver con el Partido Popular, o sea, que eso quítate cualquier duda de encima. Pero hay una cosa que es muy importante, que es cuando estamos hablando de responsabilidades penales, civiles y administrativas, hay que ser riguroso. Lo que no vale es disparar con una pistola a ver a quién le doy, o hacer interpelaciones de sede parlamentaria, porque la crítica política es muy distinta a la crítica jurídica. Mira, se produce una contratación con NAMSA, que es la agencia de la OTAN que tiene la autorización para realizar las contrataciones. Si tú permites que el contratado realice subcontrataciones, como es habitual en todos los contratos con las administraciones públicas, y don Carlos Sánchez Mato lo puede ratificar, que uno puede subcontratar, la cadena de subcontrataciones, tú respondes por lo que haga el subcontratado, pero no tienes por qué aportar esa información si no la quieres aportar. Es que si yo soy el Estado... Cuando mueren 62 personas, claro que estoy obligado a dar explicaciones. Carlos, espero que jamás me ocurra y me vea en la situación. Es que las pero te puedo asegurar... están dadas en sede judicial y lo recoge el dictamen del Consejo de Estado. Pues no suficientes, porque las explicaciones no han sido... Claro. Deberías leer el dictamen con detalle, porque justamente ese dictamen que pone de manifiesto todos los procesos judiciales, lo que pone también de manifiesto es que ha habido una investigación bastante prolija. Y pone de manifiesto, y es verdad, y te vuelvo a dar la razón, que efectivamente no aparecen esos contratos porque el subcontratista, que no tiene relación directa con el contratante, dice que hay una cláusula de confidencialidad y por eso no los entrega. A ver, es que yo creo que las decisiones judiciales que ha habido hasta ahora no han satisfecho a nadie, no han satisfecho a los familiares de las víctimas, y sobre todo es que no es suficiente. Me refiero a que todas estas ocultaciones que el Gobierno estaba haciendo a lo largo de los años tienen que depurarse de alguna manera, tienen que depurar responsabilidades de alguna manera, y esto no se ha depurado por vía judicial.
O sea, el gobierno, y vaya por delante que es que yo pienso que nunca tuvieron que enviar soldados a Afganistán a ninguna misión, pero cuando tú eres responsable de un vuelo y eres responsable de la vida de personas, o sea, tienes que asegurarte que hay las condiciones mínimas de seguridad en ese vuelo. Lo que pasa es que el gobierno estuvo regateando hasta las últimas consecuencias, sabiéndolo además, porque tenían informes previos que les decían que esos vuelos no eran seguros. Tenían una cantidad de dinero de 149.000 euros y de esos entregan a la compañía que va a operar el vuelo 38.000 euros, porque el dinero se va quedando por el camino. Tú eres el responsable de un vuelo, de contratar un vuelo. Tienes que asegurarte, en cualquier caso, de que hay seguridad, y si no lo haces es que tienes una responsabilidad en la muerte de esas personas. Desde luego, lo que queda pendiente es una de las cosas que apuntaba Irene en su primera intervención, y es qué medidas se van a tomar para que esto deje de pasar, porque hasta ahora no ha habido una evaluación ni un cómo se va a solucionar. Lo único que tenemos son unas declaraciones también de Cospedal de la semana pasada diciendo que se iba a aumentar el presupuesto en términos de defensa, pero no dónde se iban a aplicar, si para aumentar la seguridad de los soldados rasos, de la tropa, de los que se juegan la vida, o si para mantener los privilegios de los altos cargos, que eso nos ha tocado. Hermenegildo, queda una última intervención para cerrar este tema y pasar al siguiente. Me gustaría saber, bueno, pues vosotros además que estáis dentro de las instituciones, ¿cuáles deberían ser pues las medidas a tomar para evitar esto, ¿no? Irene. Bueno, nosotros hoy lo que le proponíamos a la ministra pasaba, entre otras cosas, primero por crear una comisión de investigación para que se aclare hasta el último extremo. Lo judicial va por su lado, pero políticamente se pueden esclarecer un montón de cadenas de mando que no están esclarecidas y que hay que saber quiénes son los responsables de haber tomado o no ciertas decisiones que eran trascendentales para haber salvado la vida a estos soldados. Y aparte de las dotaciones presupuestarias, por supuesto, yo creo que tiene que haber protocolos y medidas dentro del Ministerio pues, que aseguren cosas como que si te llegan 12 quejas alertando de la seguridad de esos vuelos, de la falta de seguridad, pues alguien pueda tener que hacer caso a esto y revisar que las cosas se están haciendo con arreglo a las garantías de seguridad de los soldados. Entonces, creo que, digamos, hace falta eso, poner protocolos y medidas, inyectar dinero, que en defensa, digamos, suelen ser de las partidas más numerosas, pero parece que no se están asignando a las cosas que son necesarias, y sobre todo creo que hace falta una comisión de investigación que esclarezca esto, porque hasta que no sepamos qué cadenas de mando han fallado y qué responsables, por acción o por omisión, han hecho cosas que tuviesen que ver con la muerte de estas personas, no vamos a poder saber qué hay que hacer para evitarlo. Y eso sigue siendo muy opaco, a pesar de que la rigurosidad que requiere Hermenegildo haga parecer que la justicia ya lo ha resuelto todo. Bueno, pues no, y las víctimas así lo dicen, no se ha resuelto todo. Y diría, para terminar, que esto es una cuestión de Estado, o sea, que esto no es una cuestión, cuando se están poniendo en juego la vida de compatriotas españoles, no estamos hablando de una cuestión entre partidos que tenga que resolverse por la vía judicial y después por la política en el Parlamento, no, estamos hablando de que es intolerable que un gobierno, después de 13 años, no haya sido capaz de ponerse pilas para saber lo que ha pasado, y que haya intentado, al contrario, dejarlo en el olvido y ocultarlo, que es que esto es una barbaridad. En cualquier otro país, el presidente de gobierno que hubiese hecho esto habría dimitido, porque no se puede poner en juego la vida de militares españoles y después, cuando mueren en un accidente que seguramente se pudiera haber evitado, decir esto no va conmigo, y que sean las víctimas las que tienen que andar peleando, que se sepa lo que ha ocurrido y esclarecer las cosas y que se haga justicia. Bueno, vamos a seguir de tema porque nos queda poco tiempo y este bloque es verdad que acaparaba pasión, pero tenemos que seguir, y tenemos que seguir con un tema que, bueno, que parecía a principios de año que iba a ser muy positivo, que íbamos a tener mucho que celebrar. Teníamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, bueno, que obligaba, ¿no?, a los bancos a devolver el dinero de la cláusula abusiva suelo de los contratos hipotecarios, pero bueno, ahora parece que cómo se vaya a aplicar en España pues está en tela de juicio, ¿no? No sabemos muy bien de qué forma el Partido Popular y el Gobierno va a aplicarla realmente con rigurosidad, o finalmente va a encontrar la forma de que los bancos no se hagan cargo, ¿no? Hemos estado, para contextualizar el tema, para profundizar en él, hablando con dos expertos, con Rubén Sánchez también de Facua. Vamos a ver qué nos cuentan y lo debatimos. Las cláusulas suelo son unas condiciones que se han impuesto en una multitud de contratos de préstamo hipotecario. Por defecto, las entidades financieras han incorporado en esos contratos estas condiciones, que consisten esencialmente en que aunque varíe el tipo de interés y baje, y tú teóricamente te pudieras beneficiar de una bajada del Euribor, como es ahora, que el Euribor está en el menos 0,18%,
La cláusula suelo significa que hay un tope mínimo por debajo del cual el tipo de interés de tu hipoteca no puede bajar. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea significa un serio varapalo al Tribunal Supremo Español porque le corrige una decisión de no tener que devolver los bancos el dinero cobrado de más, el dinero robado a los usuarios antes de mayo de 2013. Se calcula, aunque no hay datos oficiales, pero se calcula, según informes del Banco de España, que hay más de 2 millones de hipotecas en España afectadas por la cláusula suelo. De media se calcula que cada persona o consumidor afectado podría reclamar hasta 8.000 euros de devolución, más los intereses que se hayan producido desde que pagaste. Imagínate que en el año 2011 ya te estaba afectando y estabas pagando de más 100 euros todos los meses, ese dinero se te tiene que devolver, pero además incrementado en los intereses generados desde 2011. Pero además también tenemos que tener en cuenta las personas que por el camino han dejado de pagar la hipoteca por lo elevado de las cuotas y estaban afectados por una cláusula suelo, y a lo mejor han perdido su vivienda y a lo mejor han sido desahuciados. Son muchos miles de millones de euros, es complicado establecer la cifra global. En estos momentos la cantidad pendiente de devolver, según el Banco de España, rondaría los 4.000 millones, pero en cualquier caso, sea cual sea la cifra, hablamos del mayor fraude a los consumidores de la historia de nuestro país. Este decreto que se está tramando por parte del Gobierno, en diálogo con las entidades financieras, pues nos hace temer que va a ser una decisión muy escorada hacia los intereses de las entidades financieras para evitar que tengan que pagar la totalidad de lo que deberían pagar en justicia. Si vamos al banco por nuestra cuenta a preguntar, a pedir nuestro dinero, nos van a intentar engañar de nuevo. Nos van a decir que no tenemos derecho, que ya nos devolvieron todo, que solo nos van a devolver una parte. Haya o no una norma del Gobierno que imponga a la banca la devolución, nosotros vamos a reclamar mediando en nombre de nuestros asociados. Y si no se resuelve, si no se soluciona el problema, acudiremos a los tribunales. Lo más probable es que esa demanda se gane. Las probabilidades de éxito son del 98-99%, o sea que casi la recomendación sería, si el banco no te hace caso, pon una demanda porque la vas a ganar en el 99% de los casos. Bueno, si el banco no te hace caso, pon una demanda que la gana, pero vamos, tener que meterse en esa ya también es como surrealista, ¿no, Carlos? Pero es que va a haber otra ayuda. Parece intuirse que, bueno, pues incluso se esperaba que hubiera sido el viernes pasado, que el Gobierno hubiera utilizado la vía del Real Decreto para intentar mediar en esta situación y teóricamente facilitar a los contribuyentes una salida a esta situación y bueno, tenemos derecho a sospechar, ¿no?, que mediar quiere decir ponerse al lado de las entidades bancarias, que en este caso es lo que ha ocurrido toda la santa vida en este país. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno, bueno, pues esta es una más. Decía Rubén, y le voy a corregir con todo el cariño al buen compañero Rubén, el hecho de que esta era la mayor estafa. Yo digo, bueno, pues para buscar la mayor hay que decidirlo, porque es que estamos hablando de que el propio Tribunal de Cuentas acaba de cuantificar, sin incluir todas las ayudas, en más de 60.000 millones de euros el coste actual del rescate bancario. Ya digo, sin incluir todas las ayudas. No incluye cosas como las ayudas públicas que se realizan desde el Banco Central Europeo, o no incluye el aval a los depósitos de menos de 100.000 euros o de hasta 100.000 euros. Estamos hablando de que se les ha olvidado una serie de cosas. Bueno, pues incluso con todo eso, fijaros si tenemos con qué comparar la historia de las cláusulas suelo. Lo que ocurre es que el planteamiento actual, pues bueno, pues hay estimaciones entre 3.000 y 4.500 millones de euros. Hay una horquilla considerable, pero estamos hablando de que suponen una cantidad suficientemente sustanciosa en los beneficios de las entidades bancarias rescatadas, todas ellas, no las cajas de ahorro, todas ellas han sido rescatadas y siguen siendo sostenidas por el apoyo público. Precisamente por eso al Gobierno le da pánico, como al sector, el hecho de que se haga justicia, y por eso saludaron con muchísimo entusiasmo algo que es absolutamente sonrojante para el Tribunal Supremo, que le haya tenido que venir, en este caso Europa, a decir que tomaron una decisión claramente ilógica y desde luego ilegal. Pero el blindaje en esta ocasión del Partido Popular, para que nos entendamos todos, ¿cuál es? Que no se colapse la justicia, que no, ¿cuál es el blindaje? La primera idea podría ser positiva si no fuera que los antecedentes que tienen estas personas que van a hacer ese Real Decreto, pues no nos hacen ser muy bueno, no, yo no puedo estar muy tranquilo, pero evidentemente tendría sentido que hubiera un planteamiento que evitara la litigiosidad y evitara y acelerara los procedimientos de devolución del dinero indebidamente cobrado. Ahora bien, sabemos que puestos a mediar
el Gobierno del Partido Popular mediará a favor de las entidades bancarias, y como ya lo ha hecho en más ocasiones, y ya cuando ha tenido que tomar decisiones incluso para proteger los balances de las entidades y que escondan las pérdidas, lo ha hecho y lo sigue haciendo de manera habitual, pues lógicamente hacen bien las personas que han sido entrevistadas en decir que recelemos de la decisión que vaya a tomar el Gobierno, pero en todo caso está por ver. Hermenegildo. Mira, yo creo que es un tema muy poliédrico y en absoluto sencillo, es decir, y despacharlo pues en 2 brochazos tampoco es lo más prudente. En primer lugar, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es clara en el sentido de todas las cláusulas suelo en todas las hipotecas que se han negociado por los bancos españoles son ilegales y por tanto aplicó con efecto retroactivo, ni muchísimo menos. Aplica criterios de vicio del consentimiento por error, violencia, intimidación o dolo. En este caso, es decir, si ha mediado un engaño, si ha habido una información asimétrica, si la capacidad del sujeto pasivo, en este caso del titular del préstamo hipotecario, pues le impedía conocer, pues efectivamente estamos dentro de esas grandes categorías del derecho que anulan el consentimiento y por tanto harían nulo el contrato. Pero a mí me gustaría reflexionar sobre 2 cosas. Primero, los bancos no son alien el octavo pasajero, es decir, los bancos tienen empleados, tienen depositantes, tienen accionistas, tienen acreedores. Los acreedores de los bancos puede ser desde el que ha colocado unas baldosas en el suelo de una sucursal bancaria hasta el Banco Central Europeo que les presta dinero. Y lo que quiero decir con esto es, primero, que no es lo mismo el rescate que han tenido las cajas de ahorro que el que tú dices que han tenido la banca privada, entre otras cosas porque la banca privada ha hecho su rescate con ampliaciones de capital que han soportado mayoritariamente sus accionistas. Sí, señor, sabes perfectamente que sí, cuáles son las ampliaciones de capital que se han realizado en los cuatro grandes grupos bancarios españoles. En segundo lugar, hay algo que von Mises estudia muy bien en su crítica del intervencionismo, que es la paradoja de las consecuencias. Él dice, mire, usted puede hacer lo que le dé la gana con las hipotecas, podemos establecer cláusulas de efecto retroactivo, anular las cláusulas suelo. Por cierto, las cláusulas suelo se están aplicando ahora, una cláusula suelo es el tipo fijo de interés. Si yo pacto con mi banco que en lugar de cobrarme un variable me cobre un tipo fijo, eso es una cláusula suelo como un piano. Y eso es perfectamente legítimo. Yo puedo optar legítimamente por tener un menor coste en las comisiones o un mejor precio del dinero a cambio de establecer una cláusula suelo o un tipo de interés fijo. El resultado va a ser que va a ser incierta la concesión de préstamos hipotecarios en un país como España, donde el 90% de la población que accede a una vivienda en propiedad accede gracias a un préstamo hipotecario. Si tú estableces, y puede ser una magnífica noticia, entre comillas, para los beneficiarios inmediatos de esas cláusulas suelo, para los que hayan suscrito una hipoteca en estos años. Pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el mercado del crédito hipotecario en el futuro si tú estás diciendo que tienes que establecer obligatoriamente la dación en pago, que prohíbes las cláusulas suelo? No, si lo puedes hacer. Si tú puedes, con un Real Decreto Ley, mañana es sencillísimo. Tú dices, obligatoria dación en pago, prohibidas las cláusulas suelo, prohibidos los tipos de interés fijo, puedes hacer lo que te dé la gana. La consecuencia va a ser que vas a restringir el crédito hipotecario, porque los bancos van a dar menos dinero y van a pedir más garantías, con lo cual vas a expulsar fuera del mercado de propiedad a quien hace unos años, en otras condiciones que eran las de la responsabilidad patrimonial universal, sí accedían al préstamo hipotecario y ahora no podrán acceder. Que lo de la democracia y la garantía de derechos es un problemón que no te lo puedes ni creer. O sea, claro, ¿qué va a pasar si en este país se garantiza la dación en pago con carácter retroactivo? Que los bancos no pueden meter cláusulas abusivas cuando les salga de las narices. Si en este país se garantiza el derecho a la sanidad y a la educación. Un lío de narices. ¿Sabes cuál va a ser el lío? Que hay millones de personas en este país que van a dejar de sobrevivir y de no llegar a fin de mes y van a vivir con un poco de dignidad. Y que hay unos poquitos, pero muy ladrones banqueros que han estado directamente cometiendo fraude y abusos contra la mayoría de la población que van a tener que dejar de hacerlo y simplemente se van a tener que atener a las reglas democráticas del juego. Y es que tú, señor banquero, puedes pagar, puedes negociar y puedes hacer negocio
pero no puedes enriquecerte a costa del sufrimiento de la gente, si es que son las reglas básicas de los derechos humanos y de la democracia, aunque sea un poquito de jaleo. Yo creo que esto es una victoria de las asociaciones de consumidores y de las personas, vecinos y vecinas que llevan mucho tiempo luchando por el derecho a la vivienda. Con ese discurso que tú decías de, no, en realidad no todas las cláusulas suelo son abusivas, solo cuando había coacción por parte del banco. Claro, que le pregunten, y engaño, que le pregunten a los señores y señoras que compraban y a las familias que compraban una vivienda en qué momento les explicaban cláusula por cláusula lo que pasaba. Con ese mismo discurso se le decía a la gente que si le desahuciaban de su casa era porque algo habían hecho. Hasta que gracias, no a Dios, gracias a los vecinos y vecinas de este país, se montaron plataformas de afectados por la hipoteca y colectivos de defensa de la vivienda y nos dimos cuenta de que no era un problema nuestro, que no nos habíamos enterado del contrato, sino que había unos bancos que estaban haciendo prácticas sistemáticas y abusivas contra el conjunto de la población. Y eso es lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora a nosotros nos toca una cosa muy sencilla, cumplir la sentencia y que los bancos devuelvan lo que han robado. Y no hay más. Y además de eso, que el Gobierno cumpla con sus responsabilidades, porque hay más sentencias de del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que están diciendo claramente que nuestra ley hipotecaria está fuera de la ley europea en materia del consumidor. ¿Y sabes lo que está pasando? Que como el Gobierno no cumple con esas normativas, con esas sentencias de la Unión Europea nos está amenazando con ponernos una sanción que deberíamos pagar, en su caso todos los españoles y todas las españolas, porque al Gobierno no le da la gana legislar a favor de la gente y no a favor de los bancos. Entonces yo creo que es un tema suficientemente serio como para que no digamos ¡ay, qué jaleo los derechos! ¡Ay, qué jaleo la garantía de derechos! ¿Cuánto dinero les va a costar a los banqueros? Pues mire, si usted ha robado, si usted ha metido cláusulas abusivas, lo que menos puede hacer si le han pillado es devolver lo que ha robado, es devolver lo que ha quitado indebidamente, lo que se ha llevado de los consumidores indebidamente y ayudar a que se garantice el derecho a la vivienda, que es una responsabilidad de los gobiernos y también de las entidades financieras, garantizar que en los países no se violan los derechos humanos. Pues sí, yo creo que, aunque es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no establece que todas las cláusulas suelo sean abusivas, sí está claro que la inmensa mayoría de todas las cláusulas suelo que se han firmado en estos contratos se han hecho con engaño y sin la debida información al consumidor que las ha firmado. Y por eso es por lo que la banca está tan asustada ahora. Y por eso es por lo que el Gobierno, creo que una vez más, se apresta a ayudar con este nuevo Real Decreto a la banca. Ya veremos lo que sale. De primeras, parece que lo han tenido que retrasarlo una semana más, porque se les han echado, al salir el borrador, se les ha echado encima, evidentemente, juristas, asociaciones de consumidores, etcétera. Pero bueno, no creo que podamos esperar nada bueno. Lo de que si finalmente se ven obligados a devolver el dinero que han robado va a generar incertidumbre o va a hacer incierta la concesión de préstamos hipotecarios, pues es que me parece el argumento de siempre y que no tiene absolutamente ninguna lógica. O sea, siempre el Gobierno constantemente utiliza y muchos medios de comunicación el impacto que esto va a generar cualquier cosa cuando se descubre que la banca ha robado y que tiene que devolver algo de dinero es el impacto en el sistema financiero. El impacto en el sistema financiero, a ver, si tú robas una caja fuerte y te pillan con el dinero robado, si lo tienes que devolver, nadie va a decir el impacto que va a tener en tu economía, el dinero que tienes que devolver, evidentemente que lo tienes que devolver. Y además el impacto no va a ser tan grande, o sea, simplemente es dinero que no es suyo, porque se lo han cobrado indebidamente a los consumidores y que a lo mejor va a mermar un poco los enormes beneficios que están teniendo y que van a tener también este año. Y quería añadir otra cosa, porque en ese sentido, el Tribunal Supremo, cuando sacó su sentencia en mayo de 2013, sí aducía que no establecía la retroactividad porque podía afectar al sistema financiero español. Esto no es un argumento jurídico. O sea, y precisamente por esto se lo ha tumbado ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque tú no puedes decir que no estableces la retroactividad, que es algo que estás obligado a establecer porque tienes que respetar el Código Civil, porque va a afectar al sistema financiero español. Sí, mira, yo entiendo, bueno, si quieres, Carlos,
Y así. Si me permites una cosa, es que apuntando en la línea de la que indicaba Gladys, yo creo que evidentemente tiene un impacto muy significativo, hasta el 50% de los beneficios esperados de las entidades bancarias hoy. Lo que ocurre es que el impacto es mayor, porque realmente no ganan lo que dicen que están ganando. Forma parte de esa contabilidad creativa que están aprovechando las entidades con el auspicio del Banco de España y del Ministerio de Hacienda, que lo está permitiendo. Y claro, por eso el impacto es mayor, porque si no, en ese enorme monto de dinero, el que en números redondos, en 8.000 millones, uno deje de ganar en este ejercicio 4.000, pues no sería un problema tan grave. ¿Pero por qué es tan grave? Es tan grave porque realmente hay mucho debajo todavía de esa banca que teóricamente está rescatada y parece que ya no tiene ningún problema. Falso, mentira. Esa banca que no está rescatada, la banca privada que decía Hermenegildo, ha conseguido un cheque de 40.000 millones de euros en créditos fiscales que si alguna de esas entidades bancarias va a la quiebra, pagamos todos. ¿Eso no es una ayuda pública? Claro que es una ayuda pública. Eso lo aprobó el señor Montoro en la anterior legislatura. Lo aprobó. Y claro, parece que no es una ayuda pública el hecho de que cuando uno vaya a quebrar, pregúntenle a una zapatería. Si quiebra, ¿vamos nosotros a rescatar con un cheque? Pues eso es lo que ocurre con las entidades bancarias privadas. ¿Y qué ocurre con otras muchas ayudas, como por ejemplo el hecho de que los tipos de interés del Banco Central Europeo, pues hace el Banco Central Europeo, crea el dinero, se lo da a la banca privada para que la banca privada nos lo preste a los estados? El Banco Central Europeo, nuestro banco. Utilizamos un intermediario para que nos preste dinero a nosotros. El diferencial, ¿sabes cuánto ha sido en los 5 últimos años? 120.000 millones de euros le ha costado al Estado español esa labor de intermediación de las entidades bancarias. ¿Por qué tiene que ser eso así? Dicen, no, porque es la práctica y porque aparecen los estatutos del Banco Central Europeo. No es una realidad incuestionable. Eso es una ayuda pública como un piano de cola. A mí yo creo que como responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos, debería saber que el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los estados. ¿Por qué? Porque lo tiene prohibido. En los estatutos. Uy, es la Biblia. No, los los estatutos del Banco Central Europeo se cambian en una tarde, en lo que dura este programa. Bueno, pues pon de acuerdo a claro. todos los países miembros del Eurogrupo. Es difícil porque los que democrático, tomaron la ya te decía decisión que no se ponen de acuerdo. se pasan luego a la banca privada. Es muy complicado. Mira, me dejáis que termine y ya luego todos juntos pues despedazáis lo que tengáis que despedazar si es que queda algo. Hombre, a mí me parece... que negativo eres, esas cosas no. Hombre, que vamos a despedazar nada, vamos. En sentido figurado, ¿no? Como estamos en este lenguaje de asamblea de facultad, ¿no? Pues vamos a... Mira, yo creo que hay que ser muy respetuoso, muy riguroso y tener mucho cuidado cuando se acusa de ladrón a alguien y cuando se acusa de robar, porque estamos hablando de imputación de delitos que dan lugar a procedimientos de oficio. Sí, no, yo entiendo que a lo mejor os gusta entrar en ese lenguaje coloquial, pero es que puede hacer daño a mucha gente sin ningún sentido. La banca no son las reuniones ni son las caricaturas de las revistas del siglo XIX de un señor con chistera y con un puro. La banca es algo mucho más complejo y la banca, ya te digo, que tiene acreedores que en muchos casos son tenedores de cédulas hipotecarias, que son muchos jubilados que buscan un producto de ahorro seguro que se llama cédula hipotecaria y con toda esta circunstancia se puede alterar. Y luego no hay que olvidarse de otra cosa que es muy importante, si hablamos con rigor. Hombre, yo no sé si dejamos el rigor a un lado y nos dedicamos a hacer propaganda política o simplemente demagogia, pues adelante y a ver quién puede más, ¿no? Pero mira, hay dos cosas. Una, las sentencias analizan casos específicos y se trata de supuestos de hecho medidos con tiralíneas, donde hay que tener en cuenta todos los matices, todas las circunstancias, y por mucho que te guste, tú no puedes extrapolar lo que es la decisión en un caso específico y convertirlo en regla general. En segundo lugar, yo he hablado de las consecuencias económicas que se derivan de decisiones de carácter político. Tú puedes tomar las decisiones políticas que te dé la gana. Puedes extender universalmente el derecho a conducir un Porsche, si te da la gana, a acceder a lo que quieras. Es un problema de disponibilidad de recursos escasos que admiten usos alternativos. Tú puedes prometer... Es que la sanidad no es un Porsche, ¿entiendes? Bueno, la sanidad o la vivienda no es un Porsche, es un derecho. ¿Me dejas que termine? Que hay que pagar y necesitas dinero para pagarlo. Y ese dinero se genera a base de actividad económica. Porque si tú lo que te dedicas es a quitar dinero a quien legítimamente lo está ganando con el pretexto de proteger a la gente, que es un concepto indeterminado donde tú colocas a quien te da la gana, pues puedes tener el problema de que al final del día no vas a tener estabilidad presupuestaria, ni presupuesto, ni cuentas públicas que aguanten esas políticas.
Eso es una posición claramente ideológica y claramente política. En todo caso, económica. Pueblo Español español sobre el que recae la soberanía nacional no es un concepto abstracto, es lo que viene en nuestra Constitución. ¿Y en los derechos? ¿Tú representas a todo el pueblo español? No, ahora déjame terminar tú a mí. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice que las personas, por el hecho de haber nacido y de ser humanos vivos, tenemos una serie de derechos que todas las entidades públicas o privadas y todos los gobiernos tienen la obligación de garantizar. Y yo, con todo el rigor del mundo y con todo el dolor de mi corazón, te digo que si una entidad bancaria se ha apropiado indebidamente de un dinero de un consumidor particular, eso se llama robarle dinero a la gente. Y la responsabilidad que tienen es devolverla. Y es tan sencillo como eso. Y siendo política y portavoz adjunta de un grupo parlamentario, te lo digo con toda la claridad. Si tú te has apropiado indebidamente de un dinero que no es tuyo, tienes que devolverlo. Y no sé dónde ves tú ahí la falta de rigor. No seré yo quien te lo discuta. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Si es que el problema, ¿sabes cuál es el problema? El que estás convirtiendo una excepción, estás convirtiendo un caso particular, un caso particular con todos sus matices en una regla general. Pero como un caso particular, si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que está diciendo es que esas cláusulas suelo, aunque es verdad que dicen tenemos que ir caso por caso, contrastando que han sido abusivas, dice son abusivas, son cláusulas... Pero tendrás que ver caso por caso si ha habido abuso, claro, ¿no? No, pero si es una de las fórmulas. Y yo no, pero te cojo la palabra en ese sentido, Hermenegildo, y me parece muy bien que las asociaciones de consumidores, los partidos políticos, las asociaciones vecinales, organicemos a la gente para pedir la devolución y las costas judiciales. ¿Sabes cuánto multiplica? Tú lo sabes mejor que yo. Perfectamente. Claro, si lo más probable es que llegues a un acuerdo. Mira, tú sabes lo que pasó con las preferentes. Sí, ¿Qué pasó con las preferentes? O sea, al final tú tienes lo que llaman los despachos o los bufetes buitres, ¿no? Estos que se anuncian y tal, que oye, que me parece perfectamente legítimo y cada cual busca su ejercicio profesional como mejor le parece. Es decir, al final el resultado es, oye, yo no voy a pagar las costas judiciales. Y entonces, como no quiero pagar las costas judiciales, te llamo y te digo, oye, Carlos, yo te debo... ¿Cómo está el tema? Sí. Pues te compro tus preferentes y llego a un pacto, que es probablemente el resultado final que va a haber. Pero para llegar a ese resultado final, que creo que es el apetecido y es el que más casa con lo que es, por una parte, la necesidad del sistema financiero, porque yo creo que a nadie se nos oculta la necesidad de contar con bancos para la vida cotidiana. Es decir, sería... Pues ¿sabes el problema? El problema es que toda esa práctica que tú estás diciendo y que es posiblemente el camino que se termine utilizando es que las entidades bancarias terminen con la vía de un Real Decreto o sin la vía de un Real Decreto teniendo la capacidad de poder acordar algo o litigar en otros casos y tener unas costas judiciales. ¿Sabes quién va a pagar todo eso? Pues ya te lo digo yo, como ha ocurrido en el pasado, lo vamos a pagar todos y todas. Pues mira, o sea, entre todos, y te lo digo muy claro. En este caso pero que Dios no te oiga. Sí. O sea, es decir, pues yo te digo que es una sencilla visión de lo que ha ocurrido con el sistema bancario en este país y en el resto. Fundamentalmente Mira, con la banca pública, Carlos. No es verdad. Sí. No es verdad. Con la banca pública. No es verdad. Si la Sareb, el banco malo, no hubiera actuado con los 4 bancos las 4 cajas nacionalizadas, que actuó de una manera muy determinada. Sí, no. Pero ¿sabes lo que hizo con eso? ¿Sabes lo que hizo con eso? Lo que hizo fue poner unas normas diferentes de valoración de activos al Santander que a Bankia. Claro, tú le pones unas determinadas normas de valoración a Bankia, ¿sabes cuánto hubiera tenido que provisionar el Santander si le hubieran puesto las mismas normas que a Bankia? 7.500 millones de euros en el año 2010. Carlos, si tú sabes perfectamente, perdona, es que entramos en un debate demasiado técnico, a lo mejor da para otra cosa, pero muy rápidamente. Tú sabes perfectamente que las normas de valoración de activo tienen que tener en cuenta quién es el titular de esos activos. Pero vamos a ver, evidentemente lo que me estás diciendo es que se utilizó un criterio no técnico, claro que se utilizó un criterio político. Utilizas un criterio técnico que tiene que ver la condición del titular o tenedor de esos activos. Pero en absoluto estamos hablando de eso. Claro que sí. Quedan 2 minutos para terminar el programa. Yo no me quería extender mucho en este tema, pero me parece de justicia hablar que hoy Raúl, el hijo de una mujer que fue desahuciada, y Chema, hoy se sentaban en el banquillo por haber sido acusados de atentado contra la autoridad y contra los antidisturbios en un desalojo forzoso que fue además
según los testigos, bueno, pues víctima de abusos de la propia policía que allí se encontraba, pero sin embargo al final pagan los de siempre. Gladys, te pido una conclusión porque eres la que menos ha hablado, perdona porque ellos tres tienen ya mucha tralla en la tuerca, pero te pido una conclusión a ti para acabar. Bueno, pues entonces sí me gustaría incidir un poco en que todo este abuso que ha habido y esta estafa generalizada también deja claro y que ha afectado a millones de personas, al menos a 3,5 millones de familias están afectadas por las cláusulas suelo, pero también deja ver que esto puede provocar la nulidad de cientos de miles de desahucios, porque todas estas familias están afectadas por cláusulas suelo. Entonces, se da el caso de que hay miles de familias que han sido desahuciadas de sus casas, que han perdido sus viviendas y que ahora pueden exigir reparación, pero no sabemos qué tipo de reparación o si va a haber reparación para todo esto. Y no solo por las cláusulas suelo, es que son las cláusulas suelo, son las cláusulas techo, son los intereses de demora exorbitantes, es todo este robo generalizado que ha habido a lo largo de todos estos años y esa incapacidad e involuntad por parte del Gobierno de garantizar de verdad de manera efectiva el derecho a una vivienda digna. Y por eso se está produciendo ahora todo esto y estamos en esta situación en la que veremos a ver si se puede garantizar realmente que a estas familias afectadas se les devuelva lo que han perdido y sobre todo que puedan recuperar también esas viviendas, ¿no?, que han perdido durante todos estos años. Nos quedamos por lo menos con los consejos que nos daban en el vídeo los expertos, que bueno, a unas malas siempre hay vía y todo apunta a que esto se acabará ganando. No sabemos si pasará lo mismo con los desahucios, que de momento no tiene pinta. Gladys, Hermenegildo, Carlos y Irene, muchísimas gracias por estar aquí y por este debate tranquilo, pero a la vez pasional como nos gusta a nosotros. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.